Hace algún tiempo, mientras todavía trabajaba en el área hospitalaria, platicaba con un amigo mío, muy buen amigo mío, que me decía de la importancia que tenía en la vida el trascender, el no solamente vivir y morir, sino ir un poquito más allá. Y yo estaba muy de acuerdo con él. Y esta parte trascendental tiene que ver con la parte espiritual. En la vida no solamente deberíamos desear vivir y vivir bien y por mucho tiempo, sino también trascender en el aspecto espiritual. Es decir, Dios provee para nosotros algo que es muy importante. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Él nos dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. En realidad, la vida que Jesús nos promete se llama la vida eterna, pero no deja a un lado y para nada lo que tiene que ver con la largura de vida o con la longevidad o el vivir bien. Pero Dios, más que nadie, conoce y sabe cuál es la naturaleza del ser humano, los problemas que tiene el ser humano en relación a esta situación que tiene que ver con las enfermedades. En el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 14, hay una oración que me gustaría en este momento compartir con ustedes porque implica el hecho de saber que tenemos a un Dios ocupado y preocupado también por otorgarnos estas dos cosas, la sanidad y la salvación. Por eso dice el versículo: sáname, oh Jehová, y seré sano, sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Esta es lo que considero la parte más importante en nuestra relación con Dios. Jesús mismo, mientras estuvo aquí en la tierra, hizo una advertencia puntual. Y esta advertencia la encontramos en Lucas, en el capítulo 21, verso 34, que dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de la glotonería y la embriaguez y de los afanes o cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En lo personal, creo que aquí Jesús está tratando de un aspecto muy importante, mucho más allá de lo que implican enfermedades. Tiene que ver con el acto humano de tomar decisiones y de crear responsabilidad. Es muy importante que nosotros asumamos la responsabilidad de mirar por nosotros mismos. Cuando Él dice mirad también, creo que implica también de que estemos ocupados también en los demás, pero no nos olvidemos de nosotros mismos. Y hay un aspecto importantísimo: nos dice que nuestros corazones, es decir, la parte pensante, la parte emocional, la parte que te puede ayudar a trascender como ser humano, Jesús dice: no le permitas que se cargue. ¿De qué? Sí, vamos a hablar hoy de cargas y sobrecargas. Que tu corazón, es decir, que tu cerebro no permita que haya cargas o sobrecargas, y luego lo dice en aspectos que tienen que ver con el comer, en el aspecto que tiene que ver con el beber y en el aspecto que tiene que ver con nuestra interrelación, con el ambiente que nos rodea, con las personas que nos rodean. Hoy me gustaría que hablásemos no solamente de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, sino de ese cuidado que deberíamos de tener, no solo para conocer aquellas cosas que en realidad nos están enfermando y que también están siendo el motivo o la causa de muerte. Y no solo hablando de lo que está precipitando que muchas personas estén muriendo hoy con el problema de la pandemia del COVID-19, que son las enfermedades crónicas degenerativas que tú y yo conocemos, y que en primer lugar se encuentra el problema de la obesidad, el problema de las comorbilidades que junto con el sobrepeso y la obesidad están trayendo la destrucción y la muerte en medio de este momento crítico que vive la humanidad. En este momento me gustaría citar una frase de la cual no tengo el autor, que dice de la siguiente manera: el problema de las mentes cerradas
es que siempre tienen la boca abierta. Y esto se aplica en dos sentidos. Una tiene que ver con el aspecto emocional. Como muchos de nosotros carecemos de esa capacidad de poder abrirnos o el poder tener la apertura de ver los problemas de una manera diferente. Muy frecuentemente estamos viendo los problemas de una manera muy reducida, cuadriculada, y las situaciones que muchos de nosotros, cuando no tenemos la mente abierta, es decir, cuando no nos enfrentamos a los problemas de una manera más flexible, entonces abrimos mucho la boca, es decir, cometemos muchos errores porque no controlamos lo que decimos, cuándo lo decimos y cómo lo decimos. Pero por el otro lado, también muchos de nosotros estamos teniendo el grave problema de que por tener esa mente cerrada, por el no tener la capacidad de visualizar y de ver el problemón que viene cuando no controlamos nuestras emociones o nuestros sentimientos o nuestras creencias, podemos traer muchas enfermedades a nosotros cuando abrimos mucho la boca y bebemos demasiado o comemos demasiado. Ha hecho una escritora que hace más de 100 años, en un libro que se llama Consejos sobre el régimen alimenticio, dijo lo siguiente: Elena G. de White, casi todos los miembros de la familia humana comen más de lo que el organismo necesita. Este exceso se corrompe y se convierte en una masa pútrida. Si se coloca en el estómago más alimento que el que se necesita, la maquinaria humana, aunque sea de naturaleza sencilla, el alimento va a producirse una carga. Hoy vamos a hablar de esto, de cómo muchos de nosotros, en lugar de estar apoyando, ayudando o contribuyendo a nuestra salud, estamos nosotros arrojándonos prácticamente a la enfermedad. El comer en exceso, dice esta misma escritora en el mismo libro Consejos sobre el régimen alimentario, en la página 155, párrafo 4, el comer en exceso, no importa cuál sea la calidad de los alimentos, traba la maquinaria viviente y así obstaculiza su obra. Nosotros mismos podemos estar destruyéndonos al estar abriendo nuestra boca e introduciendo alimento de más. Casi todos los países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo, están teniendo el grave problema de esto que se considera ahora mismo como una pandemia global, la obesidad y el sobrepeso. Ahora se entiende que un mayor índice de masa corporal se asocia entonces con una mayor tasa de muerte por todas las causas y por enfermedades cardiovasculares. De hecho, de acuerdo a las últimas informaciones, las más recientes, nos dice que el exceso de peso corporal contribuyó a 4 millones de muertes en el mundo en el 2015 y más de 320,000 muertes en los Estados Unidos solo en el año 2014. Hoy tengo que decirles algo que es muy importante. La obesidad ha superado, de acuerdo a la información más reciente, al tabaquismo. Fíjense nada más, ha superado al tabaquismo como la causa número 1 de las enfermedades y discapacidades que pueden ser prevenibles. Se han identificado más de 230 comorbilidades y complicaciones de la obesidad y la pérdida de peso mejoraría la mayoría de estas. Ahora les presento las razones por las cuales estamos teniendo el grave problema de obesidad. Sí, tampoco podemos culpar al ambiente donde nosotros nos desarrollamos y la manera tan fácil como están disponibles muchos de los alimentos que en realidad están densamente cargados de calorías y vacíos en el aspecto nutricional. Veamos 10 alimentos procesados con más azúcares y allí están las latas de bebidas azucaradas, que es muy común en nuestros países latinoamericanos y ustedes pueden ir uno por uno dándose cuenta cómo están bien cargados de azúcar. Y déjenme les digo algo, el sabor y la comodidad aumentan el consumo de alimentos que se llaman hiperprocesados. Es decir,
nosotros tenemos al alcance tantos y tantos alimentos procesados e hiperprocesados que nos prácticamente han llevado a una adicción, porque contienen mucha grasa, muchos azúcares y mucha sal. Este aspecto ha sido bien manejado por la industria alimenticia al colocar dentro de los alimentos procesados exceso de grasas saturadas, exceso de sodio o de sal y exceso de azúcares. Y obviamente que cuando nosotros nos referimos a los azúcares, no solamente estamos hablando de la caña de azúcar, sino todos aquellos elementos que finalmente se convierten en glucosa. Les presento los 5 venenos blancos que hoy en día podemos nosotros tener delante de nosotros y consumirlos, y obviamente son los que cuando los estamos consumiendo en grandes cantidades nos están dañando. La leche de vaca, la harina de trigo, la sal, el azúcar y el arroz. Estos últimos que acabo de mencionar usualmente están siendo o han sido manipulados por el ser humano en vías de la búsqueda de la ganancia económica por encima de la salud. El hombre ha refinado la harina de trigo, ha refinado el arroz, ha refinado el azúcar y ha refinado la sal. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que a partir de los años 70 y 80 hubo tanta disposición de alimentos basura o chatarra que hoy en día no solo estamos viviendo un problema de obesidad, de diabetes en el adulto, sino también en los niños. Y cuando hablamos de alimentos, no solamente nos estamos refiriendo a los alimentos procesados, sino también a la parte de las bebidas. Y las bebidas azucaradas también, como ustedes se darán cuenta, proveen la posibilidad de tener ese ambiente diabetogénico y obesogénico que está en realidad enfermando a las personas de diabetes, de los problemas como el síndrome metabólico, del que hablaremos un momento más adelante, las enfermedades cardiovasculares, los problemas que tienen que ver con gota, daño en los riñones y caries dental. Es una manera de ilustrarles cómo muchas de las bebidas que existen en el comercio están llenas de azúcar. Otra lámina nos está mostrando aquí como incluyendo los mismos cereales, galletas, yogur, también están repletos de azúcar. Yo creo que es muy importante que nosotros no solo comamos pensando en nuestro placer, no solo comamos pensando en las recompensas que tienen que ver con los problemas psicológicos o vacíos existenciales que traemos y que de repente hace que comamos cualquier cosa, no importa la calidad de la comida o en cantidades exageradas para llenar o saciarnos, o que estemos solamente consumiendo o comiendo por gusto o bebiendo por gusto. Comer con la cabeza creo que involucra el usar el conocimiento, la razón y también la facultad de elegir adecuadamente. Me refiero al síndrome de comer de noche, que se define como un consumo de al menos el 25% y generalmente más del 50% de la energía diaria entre la cena y la mañana siguiente. Es un patrón bien conocido de trastornos alimentarios en los obesos y está relacionado generalmente con los trastornos del sueño y puede ser un componente de la apnea del sueño, en la que son comunes la somnolencia diurna y la vigilancia nocturna. Es cuando las personas cenan demasiado y obviamente desayunan menos. Hay otro trastorno que es una enfermedad psiquiátrica que se llama trastornos por atracón, que se caracteriza por episodios no controlados de alimentación que generalmente ocurren también en la noche. El paciente puede responder al tratamiento con medicamentos que modulan la liberación o la recaptación de la serotonina. Los pacientes con hipotiroidismo, también esta enfermedad, a menudo también pueden aumentar de peso debido a una desaceleración de la actividad metabólica, aunque el aumento de peso suele ser modesto y la obesidad marcada es poco común.
hay que atender también este problema. Y debemos de saber que hay numerosas drogas que están asociadas con el aumento de peso, incluidas las drogas psicoactivas, las drogas antiepilépticas, los agentes antihiperglucémicos y también las hormonas. Y debiéramos de cuidar este detalle a la hora de tener pacientes con problemas de sobrepeso. Ahora, uno de los problemas más importantes que estamos viviendo actualmente es el problema de la obesidad infantil. De hecho, y es muy importante que lo sepamos, que entre más se ganan kilos, más se pierden años de vida útil. Es decir, entre más ganamos kilos, más perdemos años. 10 años por lo menos se pueden reducir la expectativa de vida de los niños que tienen el problema de obesidad y sobrepeso. Es importantísimo que estemos al cuidado de ello. Bien, ahora los datos epidemiológicos sugieren que una dieta alta en grasas y azúcar está asociada con la obesidad. Nosotros hemos visto en los estudios de investigación que las personas usualmente consumen muchas papas fritas, bebidas azucaradas, carnes rojas sin procesar, carnes procesadas, y que esto, de acuerdo a los estudios de investigación, están asociados con el aumento de peso. Ahora, por el contrario, los resultados de los estudios de investigación nos dicen que la ingesta de verduras, de granos integrales, de frutas, de nueces y de yogur se asocia inversamente con el aumento de peso. Además, la evidencia acumulada sugiere que el consumo de bebidas azucaradas, incluido el jugo de fruta, es un contribuyente importante para el desarrollo de la obesidad de algunas personas. La lámina que hoy pueden observar, verán la diversidad de colores que tenemos delante de nosotros en el ambiente de la naturaleza de los alimentos vegetales. Dios se ha ocupado en proveernos a nosotros una diversidad enorme de alimentos que nos pueden alimentar no solamente, sino también nos pueden nutrir. Y junto con estos alimentos que podemos observar, viene también vitaminas, minerales, todo aquello que incluso hasta puede ayudarnos a sanar muchas enfermedades. La realidad en esta encuesta nacional de la obesidad en el 2016 nos señala que al menos el 66% de las personas no comen verduras diariamente, incluyendo ensaladas. Y esto en realidad es grave, porque nosotros si pudiéramos vernos internamente, probablemente muchos de nosotros cambiaríamos la manera de alimentarnos, nos alimentaríamos de una manera más congruente, más inteligente y más adecuada. Veamos de esas 230 comorbilidades y complicaciones que están asociadas al problema de la obesidad, lo que conocemos como el síndrome X o el síndrome metabólico. Debido al problema de obesidad, puede haber problemas del corazón, puede haber problemas del manejo de los lípidos, puede haber problemas de hipertensión, puede haber problemas de diabetes tipo 2, incluso problemas de demencia, problemas de cáncer, problemas de ovarios poliquísticos en algunas mujeres, hígado graso no alcohólico. Esta información es muy relevante porque la asociación que se tiene con el problema de sobrepeso y obesidad, con el síndrome metabólico, en realidad nos pone en alerta, porque hablar solamente de estas 6 u 8 comorbilidades nos quedamos cortos, porque son más de 230 comorbilidades y complicaciones que pueden estar asociados al problema de sobrepeso y obesidad, que no es minúsculo, que no es pequeño y que deberíamos estar bien atentos a ello. Sí es importante comer para vivir, pero creo que es más importante no vivir para comer. Hay personas que se encuentran obsesionadas con la comida
ha hecho una verdadera adicción hacia los alimentos. Y en realidad vivimos en un ambiente obesogénico, diabetogénico. Bien pudiéramos culpar a las políticas públicas acerca de este asunto, pero creo que lo más importante es que debiéramos responsabilizarnos, debiéramos asumir el control en cuanto a qué vamos a comer, a qué vamos a beber y cómo nos vamos a relacionar con las demás personas, como leíamos al inicio de nuestra charla. Hipócrates, hace muchos años, nos decía que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento. Es decir, comer de manera inteligente, pensando que lo que estamos comiendo no solamente va a proveernos energía, sino también nos va a dar elementos que van a ayudar a nuestro cuerpo, primero a no cargarse y en segundo lugar proveer elementos fitoquímicos y elementos antioxidantes y aquello que en realidad nos va a ayudar a combatir. Es decir, esto nos pudiera ayudar a prevenir muchísimas de esas comorbilidades y complicaciones asociadas al problema de la obesidad. Decía Thomas Jefferson, nunca nos arrepentimos de haber comido demasiado poco. El problema más grave actualmente de los seres humanos, como el Señor Jesús lo mencionó en el libro de San Lucas, es que el ser humano está comiendo sin cuidar lo que come, cómo lo come y cuánto lo come y de qué manera lo come. Es decir, nosotros tenemos que aprender a comer lo que necesitamos y lo adecuado. Ahora, les comparto el versículo que se encuentra en Hebreos capítulo 12, verso 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Quisiera tomar de este versículo algunas cosas, como el de despojarnos de esa carga, del exceso que provee esos alimentos hiperprocesados de azúcar, de harina refinada, de arroz refinado, exceso de grasa. Despojémonos de todo eso y en el aspecto que tiene que ver con la vida espiritual, de todo aquello que en realidad nos enferma, y no solamente de cargas alimentarias, sino cargas emocionales como el rencor, el resentimiento y el remordimiento. Porque nosotros tenemos que correr, es decir, el otro aspecto que quiero yo enfatizar en este versículo es que también se nos invita a movernos, a correr, a caminar. Nuestro cuerpo ha sido diseñado para movernos y si nosotros caminamos al menos 30 minutos al día o más y lo hacemos de manera más vigorosa, en realidad vamos a ayudar muchísimo a manejar o a prevenir el problema de la obesidad. Necesitamos salir de la zona de comodidad y activarnos, hacer ejercicio, movernos. Se sabe, de acuerdo a las últimas informaciones científicas, que de todos los comportamientos sedentarios, la observación prolongada de la televisión parece ser la más predictiva del riesgo de obesidad y diabetes. Los efectos de la televisión sobre la obesidad están mediados en parte por cambios en la ingesta de energía en lugar de cambios en la actividad física sola. Dos componentes importantes para prevenir y enfrentarnos al problema de esta pandemia que tiene que ver con la obesidad es la actividad física y el de no ser sedentarios. Cuidemos lo que estamos haciendo con el televisor. Agrego lo siguiente, esta información. Un vaso de agua 30 minutos antes de comer puede mejorar tu digestión. Cuando lo hacemos, es muy posible que comamos menos, mejoramos el transporte de nutrientes y ayudamos al metabolismo correcto y acelerado. Es obvio, no solamente un vaso 30 minutos antes de comer, sino por lo menos 8 vasos de agua al día o más de 2 litros, dependiendo de nuestra situación, también van a apoyar el asunto de mejorar nuestra condición
y enfrentar el problema de obesidad y de sobrepeso. Los datos de observación en cuanto a la restricción del sueño también sugieren una posible asociación entre lo que se llama la restricción del sueño y la obesidad. El no dormir bien, el no descansar bien, pueden afectarnos en cuanto al equilibrio que podemos tener en nuestro metabolismo y en el asunto del peso. Dicen los estudios de investigación que además la falta de sueño puede reducir la proporción de peso perdido como grasa durante la restricción calórica. Estos hallazgos sugieren que un sueño inadecuado podría provocar una alimentación excesiva, obesidad y una respuesta alterada a la terapia dietética. Cuidemos nuestro sueño. Por favor, respetemos las horas de nuestro sueño porque son importantísimos para nuestra salud, es decir, para no tener sobrepeso y obesidad, y si lo tenemos, pues para tratarlo adecuadamente, porque si tratamos el sobrepeso y la obesidad, pues entonces reduciremos esas 230 posibilidades de enfermedades asociadas y también de complicaciones al asunto que tiene que ver con la obesidad. Así es que lo que pasa en tu cuerpo cuando te desvelas es que hay un aumento de los niveles de la depresión y de los trastornos de ansiedad. Hay entonces una afectación a la memoria y a la capacidad de reflejos. Te aumenta el estrés, hay un deterioro cognitivo, se provoca también estreñimiento, se debilita el sistema inmunológico, hay una merma en el desempeño físico y obviamente, como lo decíamos hace un momento, eleva el riesgo de padecer obesidad. Atendamos el detalle. Paso ahora al aspecto que tiene que ver con la interacción que nosotros tenemos con el medio que nos rodea. El mundo actual está lleno de muchas cargas emocionales actuales, del pasado, y obviamente hasta vivimos de una manera ansiosa ese futuro. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, tiene un consejo maravilloso para nosotros que dice de la siguiente manera: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Jesús, Dios, está muy cerca para ayudarnos a descargar todo aquello que está complicándonos nuestra existencia. Aspectos que tienen que ver con cargas emocionales que en realidad nos están destruyendo, como el exceso de preocupación o las cargas que tienen las 3 R's, como el rencor, el resentimiento y el remordimiento, debieran ser llevados a Cristo nuestro Señor. Él lo dijo en San Mateo capítulo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Dios quiere ayudarnos a que descansemos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. Podemos ser inteligentes y podemos pedirle al Señor ayuda, sobre todo cuando sientas que no puedes más, solo entrégale tus cargas a Dios. Te invito en esta hora, amigo y amiga que hoy me escuchas, a cambiar. Esto se llama la realidad del cambio. Si tú o yo tenemos problemas de sobrepeso, no olvidemos que nos tomó por lo menos de 10 a 20 años llegar a tener problemas de sobrepeso o de obesidad. Debemos dejar de creer que vamos a conseguirlo en menos de 30 días. Tenemos que ponernos en las manos de aquel que puede ayudarnos no solo a mirar, a ver cuáles son las condicionantes que están enfermándonos hoy, sino también darnos dirección y poder para enfrentarlo. Hay un versículo en el libro de Jeremías, en el capítulo 10, verso 23, que a veces ignoramos, porque creemos que todo lo que hemos hecho ha sido lo mejor. Dice la Biblia: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es ordenar sus pasos. Hay alguien que está deseando engañarnos, destruirnos y matarnos. Es el enemigo de Dios.
por el otro lado está Jesús nuestro Señor, que está intentando ayudarnos a asumir con responsabilidad y bajo su cuidado, su dirección y el otorgamiento del poder para vencer, que se llama el Señor Jesucristo, que está listo para ayudarnos a enfrentar cualquier situación que nosotros tengamos en la vida. Hoy quiero decirte, amigo y amiga, que es nuestra responsabilidad no cargar nuestro cuerpo con todo aquello que nos está enfermando y nos está matando. Pero también es muy importante que entendamos que las cargas emocionales en algún momento pueden estar condicionándonos una vida también de tristeza, una vida de agobio, una vida que no nos permite liberarnos y ser mejores y más serviciales con las personas que nos rodean. Que la manera más inteligente que nosotros podamos escoger vivir sea la de estar unidos a aquel que nos puede conducir y guiar para que vivamos ayudándole a Él y al medio ambiente que nos rodea a sanar y dejándonos caer en sus brazos de amor o estirando nuestras manos como lo hizo el apóstol Pedro cuando se hundía en aquel tormentoso mar, en aquel agitado mar, en donde después de caminar un tiempo sobre las aguas, sintió que se hundía. Cuando volteó y miró atrás a sus amigos, levantó su mano y le dijo a Jesús: Señor, sálvame. Hoy te invito no solamente a pedirle a Dios que te salve, hoy te invito a que consideres la importancia que tiene dejar que Dios te sane con todos los elementos que ha colocado en tu propio cuerpo, en tu propia mente y en el medio ambiente para traer sanidad. Y no olvidar, como dice el libro de Isaías en el capítulo 53, que un día Él también dio su vida por nosotros. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Porque Él se interesa en nuestras vidas y porque Él desea darnos lo mejor. Fue para mí un placer haber estado con ustedes, deseosos de que cada uno de nosotros podamos trascender no solo en el tiempo, sino por la eternidad, con la ayuda de Dios. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.